Buenos días, buenas tardes, según desde dónde nos estés acompañando, desde qué rincón del mundo, y gracias de corazón por conectarte pues, a este espacio, ¿no? Queremos antes de nada transmitirte que este es un lugar seguro, un lugar cómodo, un lugar para conversar, para reflexionar en compañía, ¿no? Y si me dejas poner también un adjetivo más, también para la esperanza. Estas son las conversaciones humanitarias de la Fundación Cruz Roja Española, un ciclo que nació con la vocación de ser punto de encuentro y de diálogo, ¿no? Donde podamos hablar con libertad y mirada crítica sobre los grandes desafíos que afectan a las personas y a nuestras comunidades. Déjame, nada, darte una pincelada sobre la Fundación Cruz Roja Española. Esta fundación tiene el firme propósito de impulsar el pensamiento humanitario en la sociedad, un pensamiento que inspire cambios de mentalidad y que actúe siempre en beneficio de las personas, especialmente de aquellas que viven en situación de vulnerabilidad. Este año la Fundación tiene la mirada puesta en un tema clave, que es el bienestar emocional y la vulnerabilidad, y por eso vamos a por este nuevo encuentro, ¿no? Y además, porque no podemos hablar de salud integral sin atender también a la salud emocional, ¿no? Al bienestar emocional. Este encuentro tiene como título Resiliencia Comunitaria, la base del bienestar emocional. Y mira, queremos poner en valor las redes humanas, los vínculos cotidianos. Aquí estamos ya creando una red, ¿eh? Y también la vida en comunidad como motores del cuidado emocional sostenible. Sabemos que, por ejemplo, que la soledad no deseada o la desconexión social o el aislamiento afectan gravemente a nuestra salud. Seguro que tú que estás conectado o conectada eres muy consciente de ello, y además ya sabes que te invitamos a participar, que esto sea una conversación donde tú formes parte de esta mesa. Pero vamos a ir directo a la mesa que tenemos aquí, ¿vale? A la que, a la que te puedes incorporar cuando quieras, porque para ayudarnos a esta reflexión que vamos a hacer en equipo tenemos el privilegio de contar con voces de enorme experiencia y compromiso, como por ejemplo la doctora María Neira, directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud. También tenemos al doctor Francisco González Aguado, su director del Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, y a Gresi Trejo, coordinadora regional de Salud Mental y Apoyo Psicosocial de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para Europa y Asia Central. Bueno, de momento saludamos a Grace y Paco. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Molo, y nada, encantado de poder participar de esto. Espero tener algo, que sea de ayuda y que pueda servir de reflexión y de apoyo y de hacer más preguntas a veces que respuestas, pero saber empezar a hacernos preguntas. Pues nos quedamos con eso sobre todo, ¿no? Si de aquí nos hacemos preguntas, creo que es un objetivo buenísimo, ¿no? Que salgamos haciéndonos preguntas. Gracie, nada, también lo mismo que decíamos a Paco, ¿no? Gracias por estar aquí, por darnos tu tiempo para poder por reflexionar en equipo. Sí, gracias a ustedes por invitarnos a este espacio. Yo hoy estoy representando a 53 cruces rojas de tanto Europa y Asia Central, que día a día están haciendo lo que tú dijiste, llevando esperanza para que haya más conectividad, y va a ser un espacio muy bonito, estoy segura, hoy para llamar a la esperanza y la resiliencia. Gracias por la invitación. Pues os parece, sin más, y esperamos a María para que se incorpore a lo largo de la conversación. Hay unos cuantos datos que tenemos de uno de los estudios más recientes que ha hecho la Fundación Cruz Roja. No sé si podemos poner un pantallazo con alguno de esos datos principales. Pero fijaos, ¿no? El 48,6% de las personas que han respondido a esa pregunta de la Fundación Cruz Roja reconoce sufrir algún grado de aislamiento social, y el 17% afirma no sentirse integrada en la vida de su comunidad. Son datos para reflexionar, y estos datos, esta recogida de datos, esto que nos cuenta este informe, sumado también a otras publicaciones y otros informes, nos da como la primera pregunta, ¿no? Sabiendo que esto está ocurriendo, ¿por qué debemos priorizar la conexión social, ¿no? ¿Por qué tenemos que ponernos a ello? Incluso directamente ya centrándonos en la importancia de la salud, como la OMS dice siempre que es la salud con total, incluida la salud mental, no hace esa separación, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué tenemos que priorizar las conexiones? No sé si Paco o Gresly queréis empezar. Paco, ¿te lanzas? Bueno, para nosotros los vínculos es el principal protector de la salud mental. Entonces, la mayor parte de personas con trastornos mentales, incluso graves, han tenido biografías tremendas y datos de rupturas muy potentes y muy traumáticas en su vida. Entonces, los vínculos es lo que forman parte, yo creo que el eje central de lo que es también la medicina y la salud mental en general. Ahora está muy de moda esta historia de la medicina basada en la evidencia o en la evidencia científica, pero la evidencia científica no ha centrado el trabajo del médico, porque si fuera las sanguijuelas o las sangrías no hubieran tirado en aquella época. Entonces, lo que ha centrado el trabajo del médico ha sido la vinculación con el paciente, la vinculación y el trato humano dentro de una comunidad, como un sujeto de supuesto saber. Entonces, para nosotros, la comunidad es verdad que es la que produce estos daños y las violencias, los contextos de vulnerabilidad están en el contexto de una comunidad, pero es también la comunidad la que debe repararlo. Y nosotros, los trabajadores, debemos, de lo sanitario, de los cuidados, debemos incidir mucho en la recuperación de esos espacios y esas estructuras que no quiero extenderme. En los últimos años, por diferentes aspectos sociales, se están viendo extraordinariamente amenazadas y por muchos motivos. Pero este trabajo en determinantes sociales y trabajo en la vinculación social es algo absolutamente básico y si pudiéramos mejorar la desigualdad, la precariedad, la pobreza, la violencia en las comunidades, haríamos un trabajo para la salud mental absolutamente espectacular, que ningún terapeuta seríamos capaces de igualar ni de acercarnos. Entonces, es un trabajo mucho más eficiente y es mucho más potente construir comunidades saludables, más luminosas. Qué buen apunte este inicial, Paco. Y Gracie, como decía Paco, ¿no? Crear esas conexiones, crear vínculos sanos para sanar, ¿no? Correcto, yo te lo puedo decir desde la experiencia porque yo también soy migrante y cuando tú migras, y eso fue una de las cosas que me hizo a mí conectarme con la Cruz Roja, ¿no? En esa soledad que tenía cuando me moví a España, fue una de las formas en que me conecté, porque esa es nuestra naturaleza como seres humanos, ¿no? Conectarse, somos seres sociales, que buscamos ese amor, esa conexión entre unos con otros para liberarnos también de esas cargas emocionales que tenemos. Entonces, eso es algo extraordinario cuando ocurre la conexión y que se está perdiendo muchísimo y hay que invertir mucho más en esto porque es que no hay otra vía. Hay que estimular la conexión, el estar todos juntos y es allí también donde, por ejemplo, el voluntariado, como lo dije anteriormente, es una de las maneras que nos conectamos también porque buscamos algo, un sentido en común, algo que nos motive y que nos ayude a llevar el día a día, ¿no? Porque mencionabas también la soledad y esa conexión es la que nos lleva a la esperanza. Esperanza y resiliencia son dos palabras que van siempre muy juntas y eso es lo que yo te puedo decir. Hay que volver a invertir más en esa conexión social. Es verdad que hoy en día ha llegado lo digital, pero hay que seguir también con lo tradicional, ¿no? Fíjate, muy buen apunte, ¿no? Porque es verdad que vivimos en un mundo, lo comentamos muchas veces, ¿no? Cada vez más individualista, pero Grace apuntaba a esa máxima, ¿no? Que somos seres sociales y hay un estudio reciente también de la OMS que dice que casi 1 de cada 6 personas en el mundo sufre aislamiento social o soledad. Dicen por aquí, entre las preguntas que van llegando, como ya os decía, ¿no? Esto es una charla en equipo, en comunidad. Nos preguntan esto, Paco, ¿qué características debería tener esa comunidad con vínculos sanos? Bueno, esto nos llevaría un montón de horas, pero bueno, en definitiva, estar basada en este vínculo de trato. A veces es mucho más fácil el trato que el tratamiento y entonces muchas veces estamos muy habituados a que la medicina, la salud mental en general, se solicite cosas que tengan que ver con terapias y los terapeutas, tanto psicólogos o psiquiatras, llegamos tarde. Llegamos cuando ya todo el follón ya está más que montado. Habría que trabajar aguas arriba para construir esas comunidades cuyo trato, que no deje a nadie atrás
y que sea un trato que de repente nos integre a todos. Y esto ahora, en estos tiempos que corren, parece algo completamente revolucionario. Cuando abres el periódico o abres la televisión y es tan bestial, pero la cantidad de daño que se está produciendo, en realidad, todas estas violencias, es inconcebible en una comunidad. O sea, el precio que paga una comunidad de esto es terrorífico, es altísimo, y luego se necesitarán, o nos dirán a muchos terapeutas que llegaremos tarde cuando de repente se den allí cifras escandalosas de todo lo que queráis. Entonces, la comunidad tendría que ser una comunidad integrada, de participación, que acepte la diferencia, que acepte al diferente, que sea diversa, que sea flexible, que tenga espacios luminosos y sin idealizarla tampoco, porque la comunidad también es la que nos hace daño. Como comentaba antes Gracie, pues las personas que me han hecho daño en mi vida están dentro de mi familia, dentro de mi comunidad, los traumas aparecen ahí y también deben repararse ahí. Entonces debemos estar luchando todos y todas en esa vía, como decía Gracie, porque es la única posible. Y creo que en muchos aspectos la medicina, incluso la salud mental, se ha desviado de esto y está poniendo mucho recurso en lo terapéutico, en lo hospitalario, en lo que es la terapia. Y eso ya es llegar tarde, a mi juicio. Ya tenemos a María. María, mira, estábamos charlando ahora partiendo de diferentes datos, algunos de un estudio reciente de la Fundación Cruz Roja, pero también está el dato que comparte la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De que casi 1 de cada 6 personas en el mundo sufre aislamiento social o soledad. Y estamos hablando de qué podemos hacer para inspirar, a lo mejor, unas políticas que prioricen más la conexión social, ¿no? Y no sé si nos puedes aportar un poquito de luz sobre todo esto, María. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Disculpas por los inconvenientes técnicos, pero esa es la importancia de esta conectividad y del factor humano que estabais mencionando hace muy poco, ¿no? Somos humanos. Pero bueno, aquí estamos y además con emoción y compasión. No puedo dejar de deciros que yo cuando comencé mi carrera humanitaria, entre comillas, la Cruz Roja conmigo jugó un papel muy importante, emocionalmente muy fuerte en algunos momentos que nos tocó vivir en Ruanda durante o antes del genocidio, y por lo tanto deciros que os tengo una admiración, un cariño muy especial a las personas que trabajáis en la Fundación o en las distintas Cruces Rojas o en la parte internacional, la Fundación Internacional y la Federación. Y bueno, pues eso, mi cariño y mi aprecio. Un dato, y sé que tenemos ya muchos datos, pero el 3%, solo el 3% del presupuesto global que va al llamado salud, solo ese 3% va dedicado a prevención primaria. El 97%, como bien expresaba el colega anterior, son inversiones, porque nunca es un gasto, la sanidad son inversiones en la parte curativa, en ocuparnos de esa enfermedad que ya se produjo. Y solo ese 3% dedicado a esa prevención primaria. Y ahí es donde la prevención primaria entra en cómo creamos un ambiente que sea saludable, un entorno que no esté destruido desde el punto de vista ambiental, pero que tampoco esté destruido desde el punto de vista social. Cómo creamos esa capacidad de ser una comunidad más sensible, más disponible, que interacciona mejor y que obtiene también mejores apoyos dentro de esa comunidad, ¿no? Y eso últimamente estoy viendo, por ejemplo, mucho en las grandes ciudades, cómo el papel de la planificación urbana de los alcaldes o las alcaldesas, los planificadores urbanos, esas ciudades humanas o deshumanas van a tener un papel fundamental. Donde más podemos ver marginalización son en esas grandes metrópolis donde el individuo se vuelve completamente fuera de ningún círculo social que lo arrope.
ese rol, ese papel que tenemos que jugar en la planificación urbana, en el diseño urbano, no solo sostenible, sino también saludable, entendiendo, como muy bien habéis dicho vosotros al principio, que es saludable, salud no es solo la ausencia de enfermedad. Y me temo que a pesar que llevamos más de 80 años repitiendo esa frase, porque es el corazón, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, aún estamos lejos de entender que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino empezar a generar la salud desde otros ámbitos. En ámbitos humanitarios, evidentemente, es donde más esa capacidad de solidaridad, de lazos, de redes, de apoyarse, es donde más está presente. He vivido en África y tengo que decir que en núcleos de una pobreza altísima, sin embargo, la solidaridad de esa familia ya muy pobre para acoger a los huérfanos de su hermano que se murió de SIDA y que la persona ya tenía 5 hijos y recoge otros 7, y así todo, esa solidaridad existe. He visto comunidades muy resilientes, pero es verdad también que hay que generar la capacidad de que esas comunidades puedan mantener esa resiliencia, y con los cambios ecológicos, ambientales que estamos en este momento presenciando, se están destruyendo, porque se está destruyendo con esa agresión del medio ambiente y del cambio climático, está destruyendo la capacidad de producir alimentos, y eso hace que las poblaciones se desplacen, y desplazándose obviamente se pierde esa conexión social, esos vínculos y esa pertenencia a un grupo social o a un grupo que es tan importante en el caso de apoyar. El problema de la salud mental es reconocido desde hace poco tiempo, como sabéis, desgraciadamente, y creo que es uno de los grandes, efectivamente, estoy de acuerdo que es uno de los grandísimos desafíos de salud pública que tenemos en este momento. Mi último punto es, la semana pasada en Nueva York, como sabéis, uno de los temas que se discutió en la Asamblea General que llevamos a la Asamblea fue una resolución sobre enfermedades no transmisibles y salud mental, pero habéis seguido el resultado probablemente, que a pesar de que era una resolución, y permitirme la palabra, muy tremendamente descafeinada, porque lo era, para conseguir llegar a un consenso, a pesar de eso no lo hubo, porque uno de los países más importantes del mundo, los Estados Unidos, se opuso. Así que salimos de Nueva York sin ese acuerdo de esa resolución, que incorporaba algunos elementos de salud mental un poco ambiciosos, porque hay que ser un poco ambiciosos, pero al mismo tiempo no con toda la ambición que yo creo que este tema tan importante merecería. María ha puesto muchos temas, muchos factores encima de la mesa. Mira, dicen por aquí, hola a todos, yo quería saber cómo se puede empezar a construir comunidades de cero cuando no conoces a nadie. Bueno, esta pregunta la podemos contestar, pero fíjate, me ha encantado también, Gracie, que asentías mucho cuando María hablaba, entre otras cosas, de la importancia de la prevención y de la poca parte presupuestaria que se lleva, ¿no? Sí, correcto. Ahí es algo donde nosotros desde la Cruz Roja y la Media Luna Roja hacemos el llamado de que, sabes, la intervención en salud mental y apoyo psicosocial es una pirámide. Le invito a todos a que se imaginen una pirámide y luego dividamos esa pirámide en cuatro partes, ¿no? Y vemos que la base, ya la pirámide nos lo dice, hay que invertir es más en esta parte de educación para que todos conozcamos más sobre la salud mental, porque hay mucho estigma, Molo, hacia la salud mental, y es lo que también a veces hace, como están preguntando en el chat, que no sepamos cómo hacer comunidad, porque me siento inseguro de si demuestro lo que siento, cómo me va a percibir el otro, ¿ok? Entonces, esa inversión a nivel de incrementar lo que llamamos la educación emocional, esas conexiones, es lo que va a llevar a que las comunidades seamos cada vez más amigables y volvamos a sentir esa humanidad y conectarnos el uno con el otro, porque hay mucho sufrimiento, y te lo puedo decir por los datos que nos llegan a diario de las Cruces Rojas con las que trabajamos. Como te contaba, hay 53 trabajando en toda Europa y Asia Central, y todas ellas están abriendo centros comunitarios porque hace falta en las grandes ciudades. Te doy ejemplo, yo estoy aquí en Atenas y aquí hay
varios centros donde vienen muchas personas migrantes, pero también se ha incrementado la participación de la gente local porque se siente sola, y sobre todo la gente mayor y los jóvenes. Y quiero hacer un llamado para los hombres de 15 a 29 años, 30, hay una gran soledad allí porque se sienten estigmatizados de pedir asistencia por esas masculinidades que hay allí que les marcan tanto. No sé si me estoy desviando, pero lo que te quiero decir es que sí es un llamado importante a invertir más en la parte comunitaria. Nuestras grandes ciudades a veces, y por ejemplo en España, ha cambiado mucho la dinámica de los servicios de salud, pero también yo veo que hay un cambio, por lo que nos reporta también Cruz Roja Española, en esa intención más de volver a lo comunitario, de poner más la enfermería comunitaria, de invertir más en esta parte. Entonces es un llamado desde la Cruz Roja a todas las autoridades a que en cualquier parte del planeta, no solo en Europa, invertamos más en esa ¿cómo decírtelo? En ese aprendizaje emocional. Hay que empezar de cero de nuevo. Parece mentira, pero hay que empezar de nuevo. Y Paco, ¿cómo se está integrando la dimensión comunitaria en el plan de acción de salud mental? Bueno, como decían las compañeras, esto es un aspecto para nosotros básico y por eso la presencia del comisionado aquí desde hace 2 años, con una idea de hacer una transición de modelo. Todo lo comunitario se lleva muchísimos años, no está casi... Pero a veces yo tengo miedo que se quede como en una palabra hueca. La salud mental debe estar en todas las políticas. Quiero decir, debe estar en vivienda, en educación, en urbanismo, como decía María, debe estar en todos los sitios. Si no entendemos esto desde ahí y decimos que la salud mental es solamente esta parte de la pirámide de los sanitarios, de psiquiatras y de psicólogos, nos estamos equivocando de raíz por completo. De hecho, muchas de las palabras que aparecen hoy en día, nosotros somos bastante críticos. Esta idea de la autoestima o a veces la resiliencia, cuando lo que necesita la gente son recursos. Porque al final lo que tú pones es culpabilizar a un grupo social porque, por ejemplo, los jóvenes están fatal y tienen un potente grado de aislamiento, es cierto. Y los datos en España pues, son muy duros, de un 26,5% de casi 13 millones de personas en riesgo de pobreza. Vale, entonces, claro, lo que te dicen es desde el punto de vista más farmacológico, somos el país con mayor consumo de hipnosedantes del mundo. Y luego, desde el punto de vista psicológico, lo que se propone es hacer gestión emocional en las aulas, aprender y sin minimizar la potencia que pueda tener la relajación, el mindfulness. Lo que necesitan los jóvenes es una vivienda digna, son proyectos laborales no precarios, es poder salir de ahí, tener un proyecto propio, es tener una ciudad, como comentaba María, mucho más urbanizable, con más cosas verdes, como no lo que estaban comentando ya expertos en salud pública, que al final la salud depende de tu distrito postal. Entonces tienes que cambiar esto de raíz. Entonces no puede ser porque que al final lo que se quede la salud mental es en entender que los jóvenes, tenemos unos jóvenes muy raros, que es lo mismo que pensaba mi padre de mí, que no saben gestionarse emocionalmente cuando realmente los problemas que tienen son contextuales y tienen unos problemas de vivienda gigantes, una competitividad brutal, una historia que ha cambiado de raíz que tiene que ver con las redes sociales y la digitalización. Entonces, hay muchas cosas con las que tendríamos que intervenir para poder no llegar como siempre tarde al final del río. Entonces, la salud mental debe estar en todas las políticas y los planes. Hemos intentado tirar adelante para intentar en un futuro un pacto de Estado entre todos los ministerios que puedan hacerse cargo de toda esta dificultad. Porque esto no es, insisto, un problema de salud. Es un problema que mete a economía, vivienda, educación, trabajo, la cantidad de bajas laborales que tenemos por motivos de salud mental y que tienen que ver con una precarización laboral es gigantesca. Entonces, yo que vengo de la clínica, que me he dedicado toda la vida a ese trabajo, resulta que está recibiendo trabajadores y trabajadoras muy precarias con unos estados... Y, bueno, ¿qué vamos a hacer los terapeutas con esto? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Que tranquilizarla o que se readapte al horror del que viene? Habrá que cambiar el horror. Tendremos que trabajar sobre lo laboral. Entonces, los planes tienen una línea de acción específica para esto. Hemos hecho una hoja de ruta para intentar trabajar con el Ministerio de Trabajo y con el de la Seguridad Social para poder entrar y que la salud mental entre en las empresas y se puedan hacer planes y se pueda hacer una manera de poder defenderse como trabajadores. Pero bueno, no quería extenderme,
pero quería puntualizar todos estos temas, si no al final es un problema de autoestima y yo creo que la psicología sin lucha social es como un coaching mal entendido. La psicología debe tener una visión política y debe ser una visión transformadora para que sea auténtica psicología, a mi parecer, vamos. Nos quedamos con ese apunte y si os parece, ya empezamos a poner algunas preguntas de los participantes que están haciendo muchísimas preguntas en el chat. Una que aparece por aquí, ¿cómo vincular a las nuevas generaciones para que ellas continúen el trabajo que han llevado a cabo las generaciones de sus abuelos y padres en las comunidades, ¿no? Esa vinculación de las nuevas generaciones. No sé si quién quiere contestar a esta pregunta. María, Gracie, Paco. María, ¿te lanzas tú? Yo no sé si tengo autoridad para contestar esta pregunta, pero alguna reflexión. Creo que lo importante, aparte de que los jóvenes continúen y que valoren lo que se ha hecho hasta ahora, yo creo también mucho en la parte institucional, o sea, hay que institucionalizar esto. Creo que estamos casi todos de acuerdo, ¿no? Que tiene que haber pues no sé, en la planificación de las ciudades tenemos que evitar que estas ciudades sean tan agresivas como son ahora y que entren las políticas municipales, las políticas de planificación de una ciudad, de un alcalde, que tenga también indicadores de protección de esa salud mental y de esa integración social. Os voy a poner de nuevo el ejemplo de Nueva York, que para mí es un ejemplo de lo que no habría que hacer. O sea, una ciudad, la semana pasada, paseando por la ciudad, o sea, caminando para ir de una reunión a otra, no paseando, todas esas personas aisladas, en pobreza extrema, paseando, hablando solas, con claros problemas de salud mental. ¿Qué sociedad puede ser sostenible económicamente? Ya no hablo de otra cosa, sino simplemente económicamente, que es el argumento que a veces es el más importante. Ningún país puede ser económicamente sostenible y con ambición de mejorar cuando tienes un porcentaje de tu población que va a tener graves problemas de salud mental, marginación, aislamiento y bueno, temas obviamente de depresión y de exceso de tratamiento medicamentoso. Si no entendemos que eso es un problema de salud pública al que hay que ponerle bases para resolverlo, bases económicas, bases de planificación, bases legislativas y luego trabajar mucho evidentemente con los jóvenes, con la comunidad, para que ellos vuelvan un poco a ese principio del contacto humano y el contacto real. Ayer estaba cenando en un sitio muy sencillo con una familia muy sencilla, se le veía una familia normal, pero los 4 miembros de la familia, cada uno estaba con su teléfono, con su auricular, no tuvieron una interacción, un intercambio entre ellos en ningún momento. Si no era para compartir el móvil e enseñarle un juego o algo así. Algo tenemos que hacer también a nivel de familia, a nivel de comunidad, a nivel de grupo social, para atraer de nuevo a un estilo de vida, pues a lo mejor un poco más rural, también un poco más integrado en la naturaleza y que nuestro modelo social no sea simplemente, pues eso, ser millonario, tener un coche enorme, ir a los mejores restaurantes, porque eso te va a aislar todavía más. Van saliendo muchos temas, la importancia de los vínculos sanos, lo complicado, ¿no? Que ahora en estos tiempos a veces lo vemos, el apunte de Paco, ¿no? De que a veces parece que el terapeuta es la tirita que la única que se puede poner cuando todo lo anterior ha fallado, la poca inversión en prevención. Quiero poneros una pregunta más de las que van llegando aquí y luego también os haré una para ponerle un toque también de esperanza a todo esto, ¿no? La pregunta que nos dejan en el chat es esta: ¿cómo se puede fortalecer la resiliencia comunitaria en colectivos migrantes que llegan con duelos emocionales y rupturas afectivas profundas? Gracie, tal vez nos quieres contestar tú o Paco. Sí, bueno, me voy a atrever a hacerlo porque con la experiencia tanto personal, trabajando a nivel global en diferentes contextos, que me ha permitido trabajar desde con refugiados en Tanzania, en Grecia, en Ucrania, y luego también en Canarias, en la llegada de migrantes. Y como yo te decía, yo soy una migrante también, y también he vivido esta parte, y es algo en lo que trabajamos muchísimo las Cruces Rojas, porque son
colectivos más vulnerables dentro de los vulnerables, ¿ok? Y a veces las barreras idiomáticas, el no entender la cultura del país que te está dando la acogida, se te hace más difícil. Entonces, allí, ¿cómo hacemos que las comunidades sean más resilientes y más receptivas para entender al otro y sus necesidades? Pues mira, Molo, ahí hay algo muy bueno que son los cursos de primeros auxilios psicológicos, ¿ok? Es un curso súper sencillo que cualquiera lo puede hacer. Usted no tiene que ser ni un profesor, no, cualquiera. Nuestros mayores, los niños, todo el mundo los puede hacer y ayudan en la parte emocional para entender más al otro. También exploramos la parte de entendiendo la cultura de otras personas, porque eso es lo importante, es conocerte a ti, a mí, qué es lo que nos conecta, ¿ok? Entonces, a las personas migrantes, como pasó en España hace muchos años, mis abuelos migraron a Venezuela y luego regresaron, pero lo que los ayudó a conectarse fue que otros le entendieran su cultura y entender que al fin y al cabo somos la misma gente, lo único que el pasaporte ha sido de otro lugar, ¿no? Entonces yo lo que quiero dejar es el mensaje que para que seamos más resilientes es formarnos más, entender al otro. Entonces usted puede ir a cualquier Cruz Roja a hacer su curso, son 4 horas, 8 horas, lo puedes hacer en línea, pero son herramientas que están allí disponibles, gratuitas, que todos podemos tener para ayudar en esta resiliencia comunitaria. Ese es un tips en este momento. Pues me encanta que lo pongas sobre la mesa porque como también queremos poner un toque de esperanza, aunque por supuesto realismo y sabiendo que hay muchísimo que hacer y por eso está esta charla con pensamiento crítico, pero me gustaría si nos podéis contar alguna experiencia esperanzadora que hayáis podido vivir, experiencia de planes, experiencias comunitarias, alguna que digáis, mirad, pusimos en marcha esto y estamos muy contentos del resultado que obtuvimos. No sé si María, Paco, nos podéis comentar alguna experiencia comunitaria que pueda ser esperanzadora. Paco, adelante. Experiencias comunitarias hay muchísimas. La idea es que, bueno, no se queden en algo especialmente voluntarista y en una especie de guinda por parte de las políticas públicas. Como comentaba antes María, la idea sería hacer una transformación profunda de cómo se hacen estas políticas públicas para poder contar con las personas, con las asociaciones, de manera horizontal desde el principio de cualquier tipo de programa y que eso sea completamente central, que es lo que intentamos en estos nuevos planes de salud mental desde aquí, desde el propio Ministerio. Experiencias internacionales hay un montón. Gracie con la Cruz Roja o María puede contar multitud. Nosotros ahora, por ejemplo, con la Dana en Valencia, se montaron las unidades de salud mental de emergencia. Son 14 equipos psicosociales para acompañar a la población en este tipo de duelo con la idea de prevenir la patologización y para poder prevenir de alguna manera el daño, esa mirada patologizadora. Si el 80 y tantos % de una población está dañada por una catástrofe, a lo mejor desde la psiquiatría, entre comillas, habría que mirar al 17% que duerme bien y que está estupendo después de esa catástrofe, porque probablemente lo que tiene que hacer esa población es atravesar esos duelos, participando, dejándoles participar, dejándoles que el duelo vaya hacia donde tiene que ir y acompañarles institucionalmente y favorecerles para que se pongan ascensores, para la reconstrucción de su ciudad, para la protesta, para la queja, para lo que les toque hacer y que no estén solos en no tengan esta sensación de absoluta soledad. Pero hay muchísimos. Ahora me estaba acordando, María, de estos proyectos de urbanismo, de colocar bancos para que se siente la gente, porque hoy en día vemos muchísimos en Madrid y en otras partes que ponen bancos solo, individuales, o que los ponen con pinchos para que no se tumben. Y entonces hay un urbanismo dedicado a la exclusión de la persona excluida, que eso es terrible porque les van echando de los sitios en vez de pensar cómo echarles una mano. Entonces, hacer un urbanismo y una arquitectura, entonces hay muchos programas también, unos cuantos, en algunas ciudades, de ahí en el mismo Zimbabue o el modelo de Trieste, en términos de salud mental es un modelo muy comunitario que cerraron los manicomios y está basado en esta historia de dar dignidad y de proyectos de autonomía personal con el empleo de las personas por experiencia propia, en primera persona, desde el primer momento también de la propia ayuda a las gentes con sufrimiento psíquico. En fin, hay experiencias
múltiples y son esperanzadoras, aunque es cierto que vamos al cine y nos es mucho más fácil ver una distopía que ver una utopía. Si sales del cine y te enseñan una utopía, tienes una sensación más de inocencia, pero si ves una distopía es como absolutamente real. Entiendes perfectamente qué es lo que te están contando. Es verdad que estamos en un momento muy complicado y con muchas tensiones. Las estaba también comentando María, ¿no? Pues que desde la OMS, con todos los problemas, en realidad cuando está ahí con Estados Unidos ahí detrás, pues en fin, una auténtica pesadilla. Y lo que está pasando desde Gaza a Ucrania, que me parece que hay que recordarlo constantemente. Estamos en un mundo muy complicado ahora mismo y con unas fuerzas muy potentes en dar la sensación de que juntarnos aquí 4, 5, 10, 15, porque sí hay muchas personas que piensan así, pero es absolutamente revolucionario, que es alucinante, que pensemos que algo que es lo que hay que hacer se convierta en algo revolucionario, porque da la sensación de que el mundo entero tira hacia otro sitio muy diferente y hacia la exclusión y hacia la violencia. Y bueno, pues eso, pues aquí en España, desde la eliminación de sistemas de protección para las mujeres en situaciones de violencia, en fin, cosas que son como súper graves, que pensábamos que ya estaban sujetas, pero bueno, experiencias las hay. La idea es que eso se pudiera extender y la política pública estuviera centrada en eso. María, ¿te sumas a este pequeño debate de experiencias comunitarias? Sí. Bueno, me ha encantado la selección y efectivamente hay un montón. Yo estaba pensando, una de mis experiencias más brutales, digamos, no sé si definirla éxito o no, porque claro, viene de una situación tremenda, ¿no? Después del Ruanda, y trabajé allí por 2 años. Bueno, no sé si conocéis Ruanda ahora, ¿no? Unos años después de ese genocidio, pues con ciertas políticas, con ciertas, en fin, una política de reconciliación, un empuje comunitario, había mucho deseo de venganza y sin embargo pues se pusieron en práctica una serie de medidas, pero nunca liquidando la memoria, porque al mismo tiempo pusieron también en marcha una especie de museo del genocidio para que nadie olvidara tampoco. Pero la resiliencia y a la reintegración en una circunstancia que todo inclinaba a pensar que jamás iba a funcionar, pues Ruanda hoy es un país, obviamente nada es perfecto, pero entre los países de África ahora mismo es uno de los que tiene mejores indicadores, con todas las dificultades y todo, pero esa reconciliación y esa a nivel comunitario reintegrarse otra vez ha sido una de las experiencias más fuertes que yo he vivido y que bueno, se demuestra que con la condición humana puedes también poner en práctica una serie de políticas públicas y con éxito máximo o moderado, pero se puede avanzar cuando hay una voluntad política también, ¿no? Era un país que sí o sí tenían que reconciliarse, sí o sí tenían que vivir juntos y bueno, en fin, lo hicieron. A nivel individual he vivido muchas iniciativas positivas de integración, pero para mí ahora insisto mucho en la parte rural y en la parte urbana, ¿no? Yo creo que en los ambientes rurales todavía aún hay esperanza de que esa interacción social, ese sentido de pertenencia a un grupo y que son solidarios, que te ayudan, que hay una comunidad que existe real, tiene todavía perspectivas de funcionar, ¿no? Por lo menos de proveer un mínimo de solidaridad y de apoyo social. Las ciudades son las que ahora mismo donde el desafío es más importante, pero también donde los resultados pueden ser más importantes. El ejemplo de París es que estaba la semana pasada con Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, que ha sido criticada, ha sido amenazada de muerte. O sea, cosas muy serias. Y sin embargo, pues los quais de la Seine, o sea, los paseos a lo largo de la Sena, que eran lugares muy marginales donde pues incitaba a la violencia, había una exclusión social tremenda y ahora se ha vuelto unos lugares de recreo democratizadores, si me pasáis la palabra, porque en el fondo son lugares donde el parisino de élite o el parisino más modesto
pueden pasear por los bordes del Sena. Y claro, no quiero usar como ejemplo Ginebra, porque Ginebra es una ciudad totalmente que no se puede comparar con nada más en el mundo, pero es el lugar donde yo vivo. Y sí que es verdad que me encanta ver que en Ginebra el lago no se volvió algo elitista, sino que el lago tiene lugares, los jardines que dan al lago, preparados para un ambiente más popular, de una clase social más baja, y donde es curioso porque si vas los domingos tienes el grupo de brasileños o que hablan portugués, el grupo de latinos, el grupo de africanos. No es que no haya integración, pero de alguna manera les favorece que pueda haber esa cohesión y esa parte social que es tan necesaria en una ciudad tan cara, tan tremenda como Ginebra, y sin embargo tienen esa cuestión social muy en centro de sus políticas, y tampoco vas a ver en Ginebra personas pues excluidos socialmente. No, bueno, me vais a decir que es muy rica la ciudad, pero bueno, también hay que puedes tener una ciudad riquísima con un porcentaje de población en una pobreza extrema, y sin embargo, cuando tú tienes una política social decididamente proactiva, evitas muchas cosas. Compartía María, pues eso, herramientas que podemos tener para favorecer esa resiliencia comunitaria, ¿no? Como esos espacios. Gracie, ¿te sumas también al debate? Un apunte sobre esas experiencias que puedan darnos esperanza. Sí, te puedo dar muchos ejemplos, pero me quiero ir, por ejemplo, a un país, Kirguistán, en el Asia Central, que puede sonar muy lejano, pero al final se parece también mucho a nuestro entorno en España, ¿ok? Cuando hablamos de estas comunidades que están un poco más aisladas o las más... Ahí tenemos ejemplos de mujeres que sufrían maltrato, también migrantes, mujeres locales que sentían ese aislamiento, ¿no? Esa soledad, ¿no? Por también la vergüenza de decir que son víctimas de violencia o porque eran migrantes de otras zonas también cercanas a Kirguistán. Y allí se hicieron acciones, la Media Luna Roja de Kirguistán, de espacios comunitarios donde las mujeres también, aparte de que compartían, aprendían diferentes habilidades y destrezas que también les ayudaban para sus ingresos económicos. Entonces hacía ese encuentro allí, ¿no? Esa solidaridad entre mujeres, ¿no? Entonces hacían una comunidad y a lo largo de los años mantenían el contacto y se apoyaban unas a otras, y esos programas también incluyen la parte de salud mental y apoyo psicosocial, porque se hace todo de una manera integral, nada aislado, sino todo un conjunto rodeado con la parte de salud mental y psicosocial, porque eso es algo de los ejemplos mayores que hay, es cuando realmente entendemos que todo lo que hacemos en nuestro día a día, todo lo que pasa en política, en economía, tiene un componente psicosocial. Si hablamos de lo psicosocial, es que incluye lo espiritual, lo psicológico, lo físico, un todo. Entonces, esos son ejemplos de cuando tú de verdad abordas todo desde esas aristas, llevas a que haya transformaciones. Y esos programas que te estoy contando en Kirguistán, por ejemplo, el gobierno los ha institucionalizado y la Media Luna Roja del país es quien les da soporte, porque al final es nuestro objetivo auxiliar. No queremos sustituir a los gobiernos, pero sí apoyarles, porque vemos que hay muchísimos gaps, como decía anteriormente la doctora María Neira, sigue invirtiéndose mucho en la parte especializada, pero hay que seguir invirtiendo más en la parte comunitaria para que estas experiencias de esperanza estén allí presentes día a día. Bueno, comentaros que durante esta emisión en directo hay muchos mensajes que están dando las gracias por lo que estáis aportando, María Teresa, Nora, Reina, Elena. Si os parece, podemos ir también a por alguna otra pregunta. Dicen por aquí en el chat. Yo creo que el aislamiento comunitario ligado a la falta de recursos o precariedad laboral tiene más que ver con las sociedades económicamente privilegiadas. ¿Es así? No sé si, Paco, ¿quieres comenzar tú respondiendo a esta pregunta? Bueno, quiero entenderla. En parte sí. Bueno, habría que decir que una sociedad que económicamente mucho más, pues tiene también muchísimos problemas de pobreza, de desigualdades, que está detrás de muchos problemas de salud mental. Entonces, no sería tanto idealizarla, pero hay algo, sí. Hay clásicos estudios de la OMS que comentan que las personas con trastorno mental más grave
evolucionan peor en las sociedades civilizadas, en las sociedades, entre comillas, perdón, civilizadas, privilegiadas. Evolucionan peor. Y entonces, efectivamente, entonces cuando de repente tú tienes una sociedad, o recuerdo yo trabajando en Perú, pues las dificultades para un empleo, aunque fuera precario aquí, porque necesitas muchísima burocracia, necesitas muchísimas gestiones para los permisos, en Perú era mucho más fácil. Entonces, poner a una persona con un trastorno mental severo a trabajar en Perú de una manera precaria era mucho más, entre comillas, más fácil que aquí. Porque al no haber Estado, en muchos momentos el Estado está muy precario, efectivamente, como comentaba antes María y Gracie, la comunidad en muchos momentos se hace muy solidaria, como comentaba también María de lo que pasaba ahí y lo que pasa ahí en África. Entonces, bueno, efectivamente, en las sociedades privilegiadas tenemos datos especialmente poco esperanzados de individualismo, de precariedad y de aislamiento muy potente, en realidad, sobre todo en las zonas urbanas, menos que las que pueda tener la India o sociedades más tradicionales. Y bueno, pues eso es un problema que tenemos que intentar, pues eso, hincarle el diente. La India o África, otras sociedades en momentos menos privilegiadas tienen otros problemas bien serios también, que no son poca cosa y que, quiero decir, la salud mental es siempre flexible, es siempre individual y singular. No puedes tener una sopa para todos, no puedes tener una receta única. Tienes que adaptarte a cada persona, a cada familia, a cada grupo, a cada problema que te encuentras. Cuando tienes esta mirada comunitaria, el problema lo tienes en la comunidad a la que enfrentas, que a veces es muy diferente el que pueda tener Nueva York como el que pueda tener Arkansas o Nebraska o la India o en Ruanda o aquí directamente. No es lo mismo estar trabajando en un distrito que en otro. Entonces, pero la mirada debe ser la misma. Entonces, aquí muchas veces los profesionales estaban comentando que aquí faltan recursos y efectivamente faltan recursos, no digo que no, pero yo lo que les trato de decir, y perdón por prolongarme mínimamente, es como que, vale, faltan recursos, pero de lo que se quejan de alguna manera es dentro de un modelo muy médico. Entonces, porque yo he trabajado en modelos comunitarios en Sudamérica, por ejemplo, donde son muy precarios, pero el modelo es comunitario. Tú tienes un modelo comunitario, pero precario. Aquí es un modelo que puede ser precario, pero es muy médico y muy asistencialista. Entonces, claro que faltan recursos, pero además de recursos falta cambiar un modelo, cambiar una mirada. Como comentaba Gracie, hay que invertir abajo en la atención primaria, en una atención mucho más comunitaria, mucho más con distritos mucho más saludables, que incluya a muchos aspectos y no tanto en unas superespecialidad o crear unidades superespecialidades que son carísimas y que en definitiva no hacen esa labor preventiva. Yo creo que nos estamos quedando con muchas ideas muy potentes. De verdad que la idea que habéis lanzado desde el principio, ¿no? De la importancia de inventar esa inversión en todo lo que sea prevención y forma de prevenir, pues crear elementos que favorezcan esa resiliencia comunitaria. El tiempo se nos pasa volando y siempre nos pasa igual y nos da mucha rabia porque la verdad que nos daría para seguir muchas horas hablando con esta mesa quemilla tan genial que se ha formado, ¿no? Pero como punto final, para toda la gente que está conectada y cada uno como personas con ganas de crear más comunidad, vínculos más sanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer cada ciudadano para contribuir a esa resiliencia emocional de su comunidad, ¿no? ¿Qué nos podemos llevar, aparte de todo lo que hemos compartido, para poner en marcha? Si quieres comenzar tú, luego María, luego Paco. Sí, bueno, yo el mensaje final que les puedo dejar a todos los que están conectados hoy, así de todo corazón se los digo, es acepten quiénes somos. Somos humanos y lo que nos caracteriza es los sentimientos, volvamos a ellos, miremos a nuestro vecino, a nuestra misma comunidad familiar, vamos a reconectarnos, porque a veces estamos con los aparatos que son muy buenos, pero vamos a vernos más, vamos a escucharnos, vamos a autorizar ser humanos, y yo creo que ese es el primer paso, para que volvamos a conectar y ser quienes somos y aceptarlo. ¿Paco? No, perdón. Vale, un apunte. Yo también
o sea, con este tipo de mirada habría que tener también cuidado con la prevención, porque la prevención también puede ser mirada de un punto de vista muy médico y ahora hay muchísimas ganas de patologizar a los niños, de cogerles cuanto antes, de diagnosticarles muchísimo y de tratarles de forma inmediata con esta idea preventiva. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, con esta idea que comentabas, Molo y Gracie, pues nada, acabar. Esto lo hemos aprendido mucho en la COVID, lo que pasó aquí muchas veces aquí en España. Todos somos vulnerables en algún momento y todos nos necesitamos. La salud mental se construye en colectivo y la idea de lo que más nos hace recuperar nuestras fracturas personales y también las de todo el mundo, como la pandemia, era salir con el vecino, era ayudarnos entre todos, era coger y organizarnos para comprar la bolsa a las personas que no podían, era salir a aplaudir por más o poco que podía, era tener esta especie de sensación de pertenencia a un colectivo. Esto se nos ha ido olvidando, desgraciadamente, pero es que esta es la reparación. Pensar que la participación y que las instituciones, y yo creo que ahora ya estoy en una, tenemos que favorecer a esa participación, a todo lo colectivo. María, para cerrar, ¿qué nos dejas? Pues no puedo estar más de acuerdo. O sea, la comunidad y la solidaridad de una comunidad empieza con nosotros mismos, ¿no? La comunidad empieza en nosotros, en tu círculo muy pequeño. Pues, tener una red de amigos, hablar estar con tu familia, tener un vecino al que sabes cómo se llama y tomar el ascensor y decir buenas tardes, son gestos que yo creo que son fundamentales y que tienen mucha influencia también a mí me pone muy triste cuando voy en un ascensor y con personas y no me saludan, es como si yo no existiera, yo siempre hablo, ¿no? Ese vínculo social creo que es fundamental, el volver a humanizar un poco y no hablar solo a través de las redes sociales, sino hablar humanamente y abrazar y darte la mano y un poco como somos los españoles, a lo mejor un poco invasivos en nuestros gestos físicos, pero creo que son muy importantes. Y luego, no sé, cosas tan pequeñas, a mí no me gusta el fútbol, pero siempre estoy muy celosa de ver cómo un pequeño balón y un trocito de tierra donde jugar puede crear unos vínculos sociales y una amistad y una pertenencia de nuevo a un equipo, todo eso. Y esas cosas nacen espontáneamente, pero tienes que tener ese pequeño lugarcito, aunque sea arena seca o aunque sea si vives en una ciudad que no tienes más que cemento y no tienes ni siquiera un lugar donde puedas dar 2 patadas a un balón de fútbol, es un vínculo muy masculino todavía, pero así todo muy, muy válido. Tendríamos que encontrar algo equivalente también para crear un vínculo femenino, pero todo ese tipo de pequeñísimas iniciativas de vida de barrio, de vida de colectividad, de comunidades, hay que fomentarlas y no quitarlas como se está haciendo ahora en las ciudades. Por eso la responsabilidad de los alcaldes para mí es fundamental en cuanto a políticas de transporte, políticas de zonas verdes, pero también políticas sociales de cohesión y de que las ciudades te permitan sentirte un humano decente, no un humano aislado y aterrorizado y agresivo por cómo la ciudad te excluye de cada vez más. Pues nos quedamos con todos los apuntes, ¿no? Y esperemos que esta comunidad pequeña que se ha montado aquí, esta conversación, pues sirva para que estas ideas lleguen muy lejos, ¿no? De verdad, muchas gracias, María, Paco, Gracie. No desconectéis todavía, pero gracias por haber participado con vuestras reflexiones, con todo vuestro conocimiento. La conversación nos deja una idea muy clara, que la resiliencia se construye en comunidad y todas y todos podemos formar parte de este tejido de apoyo y cuidado mutuo. Y sin más, damos la bienvenida para el cierre a Mari Satur de Fundación Cruz Roja Española. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. La verdad es que escuchar las intervenciones de todos vosotros, gracias María, Francisco y Gracie, por vuestra generosidad y por vuestro compromiso, compartiendo esa experiencia y abrazando estas conversaciones con tanto entusiasmo para poder trasladar a todos los que nos han seguido en las redes, que bueno, también han hecho un ejercicio de reflexión y de generosidad compartiendo algunas situaciones y algunas dudas, ¿no? Habéis hecho un ejercicio fantástico. Yo creo que nos llevamos
muchos aprendizajes y también para poder hablar y encontrar ese punto de encuentro con nuestro entorno más próximo y así seguir construyendo comunidad y seguir construyendo también resiliencia. Gracias, Molo, por conducir también magistralmente esta conversación y a todos pues esperamos veros en la próxima cita, que será el 13 de octubre, para seguir abordando este tema del bienestar emocional y lo importante que es que todos podamos contribuir desde nuestro espacio. Buenas tardes a todos y gracias de nuevo. Gracias. Gracias. Gracias.